Bienvenidos a esta presentación acerca de la videoconferencia. Estaremos hablando acerca de una definición de lo que es una videoconferencia, los tipos de videoconferencia y los estándares que de alguna u otra manera tienen relación directa con la videoconferencia. Nadie duda actualmente que la introducción de las nuevas tecnologías de la información y comunicación en la sociedad ha iniciado, y según todos los indicios, continuará en el futuro una profunda serie de cambios sociales, económicos, políticos de mayor importancia que los producidos por otros medios como la imprenta, la radio, la propia televisión. Más que todo, esto es debido a la necesidad de atender a más población y con mejores recursos. Y esto a su vez está forzando a las organizaciones educativas a ofrecer alternativas que promuevan el proceso de enseñanza-aprendizaje, con el apoyo de diversos medios de educación, entre ellos la educación a distancia. Este cambio está siendo de tal magnitud que determinados conceptos utilizados para referirse a la educación a distancia han perdido significado. Es el caso de los términos presencial y no presencial. Hasta ahora entendíamos que la educación presencial se realizaba cara a cara. El docente estaba frente a sus alumnos y estos compartían el mismo espacio para recibir instrucción. Y en cambio parecía claro que la educación no presencial se hacía a distancia y por lo tanto alumnos y profesores no se encontraban en el mismo sitio en el momento de aprender. Los nuevos medios telemáticos han cambiado este concepto, permitiendo ahora la educación a distancia presencial. Dos de los modelos que justifican esta combinación son, según Néstor Fernández, el modelo en línea síncrono, que se centra en los medios telemáticos. Los materiales con una estructura definida y previamente diseñada se envían por vía electrónica. La interacción y asesoramiento se dan simultáneamente y los alumnos pueden estar en centros de acceso o en operadores personales. El otro modelo es el modelo a distancia síncrono. En este modelo existen varios espacios físicos. El docente y los alumnos estarán en lugares distantes. La interacción se da en tiempo real, pero utilizando un medio para la comunicación a distancia. Y los materiales de apoyo tienen una estructura específica que pueden incluir teleconferencia o videoconferencia. Ahora bien, entendemos por videoconferencia a un servicio multimedia que permite la interacción entre distintas personas o grupos de trabajo. Básicamente consiste en interconectar mediante sesiones interactivas a un número variable de interlocutores, de forma que todos puedan verse y hablar entre sí. Según Márquez, la videoconferencia interactiva es un medio que permite intercambiar audio y video entre dos o más sitios de manera simultánea. Este intercambio se realiza por medio de un equipo especializado que se encuentra ubicado en los sitios que establecen la conexión. La videoconferencia, por lo tanto, es un medio que facilita la comunicación bidireccional y simétrica, ya que ambos sitios se convierten en emisores o receptores potenciales. Es por ello que el profesor Oliver opina que tiene unas posibilidades educativas enormes, puesto que permite una interacción permanente en tiempo real, que no requiere grandes conocimientos técnicos para su manipulación, ya que su manejo es simple, transparente y su costo empieza a ser accesible. Todos los sistemas de videoconferencia operan sobre los mismos principios. Sus características principales son la preparación de la señal digital, la transmisión digital y el procesado de la señal digital que recibe. Una vez que se ha producido la digitalización de la señal, las transmisiones de videoconferencia pueden ir sobre cualquier circuito, tanto terrestre, bien sean medios de cable, fibra óptica, coaxial, etcétera, como por satélite. Las velocidades posibles de transmisión van en incremento desde los 64 kilobits hasta los 2 megabits por segundo. Ahora bien, el sistema básico de videoconferencia emplea dos circuitos de 64 kilobits por segundo. Es importante hacer esta acotación. Entre los modalidades de las videoconferencias tenemos, atendiendo al tipo de equipo con el que se realiza la videoconferencia, tenemos tres modalidades: sistemas para PC o sistemas para PC o computadora, sistemas de sobremesa y sistemas de sala. Cuando hablamos de sistema para PC, es aquel en que dos personas se comunican transmitiendo señales de audio y video, y en función de la tecnología utilizada también se pueden transmitir archivos. En función del número de sitios enlazados, cuando son dos los sitios enlazados se denomina conferencia punto a punto. Cuando son más de dos los sitios enlazados se denomina conferencia multipunto. Según el tipo de participación, 1 a 1, en este caso tenemos una videoconferencia con dos participantes, 1 a varios. En esta situación los participantes difunden su información al resto, pero el resto no produce ninguna retroalimentación.
varios a varios. En este caso, la videoconferencia con 3 o más participantes en la que todos difunden su información al resto. Y por último, según la tecnología que se utilice, ATM es aquella que permite la mejor calidad igual a la calidad de la televisión digital. RDSI no utiliza internet para realizar la videoconferencia, sino que utiliza la red telefónica RDSI H.323, que es un sistema de videoconferencia por internet pensado para ser utilizado por usuarios finales. Y por último, M-Bond, que es un sistema de videoconferencia sobre la red IP multicast. Solo se puede utilizar si se tiene una conexión a esta red. De videoconferencia. En este caso vamos a estar hablando de la videoconferencia en la educación, sus ventajas y sus desventajas. El uso de la videoconferencia en la educación va a suponer modificaciones que efectúan a diferentes dimensiones de la educación. Siguiendo el informe de Fernando C. Palomino en 1997, estas se concretan de la siguiente manera: el concepto del espacio como definición física, el espacio como dimensión en la entidad cultural y la aparición de nuevos lugares educativos y la desaparición del aula como único lugar donde se procesan las sesiones de enseñanza-aprendizaje. La transformación del profesor, como expone Cabrera en 1995, en estos nuevos escenarios educativos, la figura del profesor pasa necesariamente por un replanteamiento de la figura del profesor y de las actividades que debe realizar el alumno. No va a ocurrir como hasta ahora en la fecha ha ido ocurriendo con las nuevas tecnologías introducidas anteriormente en los centros, y eso solo ha servido para seguir haciendo las mismas cosas desde el mismo modelo tradicional y bancario de la educación, pero amplificando la potencia de la educación. También tenemos que el nuevo rol del estudiante en este modelo de educación, utilizando las tecnologías, tiende a potenciar al estudiante que trabaje de forma independiente pero colaborativa. Los estudiantes desempeñan un rol activo y participativo en la búsqueda, localización, intercambio e interpretación de la información. En el caso de la videoconferencia, su planificación debe contemplar 4 variables. La primera de ellas son los objetivos de la videoconferencia. Estos deben estar claramente definidos desde el primer momento en que se quiere implementar, y esto es entender que el objetivo primordial de esta forma de comunicación es que la información que se envía se reciba correctamente en su destino y en la forma, de tal manera que la misma no se altere. El segundo aspecto que debemos tomar en cuenta es la estrategia. Se refiere a cómo se espera lograr los objetivos. Por lo tanto, debe comprender los aspectos generales de la organización, de presentación de información, especificación y preguntas. Antes de la videoconferencia, es importante familiarizarse con los equipos y diferentes periféricos que se utilizan. Dentro de ellos, la cámara como planificación y el ensayo previo, y otros aspectos claves como la motivación, la elaboración, la presentación y formulación de preguntas, respectivos sonidos, la imagen. Una vez terminada la videoconferencia, es necesario realizar una evaluación de la experiencia. Dentro de las ventajas y limitaciones que tenemos de la videoconferencia, las ventajas tenemos que hay facilidad de comunicación entre las personas situadas geográficamente distantes. Puede incorporarse a clases recursos externos como expertos reconocidos, instituciones, laboratorios y otros acontecimientos remotos. De igual manera, mejora el nivel de productividad de la organización y facilita la comunicación. Facilita la circulación de información entre las instituciones y las personas. Hay mayor rendimiento de las reuniones, ya que éstas deben estar perfectamente organizadas desde el punto de vista del origen. Ahorra tiempo, permite la permanencia de los estudiantes en un medio natural y facilita el contacto del estudiante con otros diferentes aspectos naturales. Permite la organización sea más rápida de las reuniones, aunque requiere ciertas habilidades técnicas que son fáciles de manejar. Reduce los costos de desplazamientos, de hospedajes. Facilita que un grupo de alumnos pueda participar de programas, cursos con profesores especializados a distancia, y une a los profesores dispersados geográficamente.
y puede participar más personas que la de organización común y corriente. Dentro de las limitaciones tenemos que justamente la videoconferencia requiere de equipos sumamente costosos y líneas utilizadas, compatibilidad de equipos, falta de experiencia de los profesores puede hacer que el recurso sea mal implementado, la ansiedad de que el profesor y el alumno tengan un mínimo de competencia en el manejo tecnológico de equipos, la preparación psicológica y didáctica del profesor debe interrelacionar tanto del aspecto físico como el aspecto de la presencia remoto, y la calidad técnica de las imágenes y sonidos emitidos, aunque depende de las características de los equipos utilizados, implica un retraso en la imagen. En conclusión, podemos decir que el uso de la videoconferencia de la enseñanza virtual aumenta las posibilidades de interactuar, comunicarse entre sí los profesores y los estudiantes, muchas universidades, escuelas, especialistas, y también podemos nosotros utilizar la videoconferencia como un medio de transmitir la información de una manera tecnológica, pero que tenga un enfoque educativo.